Bueno, vamos a ver en este vídeo la parte final de la transcripción, lo que todavía nos quedaría por ver respecto a ese apartado. Y es un proceso que ocurre sobre todo en eucariotas, ¿vale? Que lo importante aquí es que esta diferencia se da entre procariotas y eucariotas. Es decir, nosotros en los procariotas habríamos formado un ARN con la transcripción, como vimos en clase, pero ese sería el transcrito primario, es decir, el primer transcrito, el primer producto que ocurre después de la transcripción, pero en eucariotas este transcrito necesita que haya un procesamiento, una maduración para su correcto funcionamiento. Vamos a ver que esto luego va a tener una importancia muy grande en la regulación. Vosotros pensad que los organismos procariotas, es decir, las bacterias, que son organismos unicelulares, tienen una regulación muy básica. Es una célula y además una célula bastante básica, pero en una célula eucariota, y más si tenemos en cuenta que los eucariotas forman seres vivos multicelulares, pluricelulares, pues entonces vosotros pensáis en la compleja regulación genética que hace falta para todo un organismo de esa complejidad. Entonces, claro, para esa regulación es muy interesante tener distintos puntos de control. Uno de los puntos de control va a ser, lógicamente, la maduración del ARN. Bueno, pues vamos a verlo. Nosotros tenemos un transcrito primario, vamos a tenerlo en cuenta así, ¿vale? Como un transcrito, un trozo de ARN, que en procariotas simplemente lo que vamos a tener es un corte en distintos trozos para formar distintos tipos de ARN. Punto. Ya no tiene más cosas, ¿vale? No tiene ninguna complejidad más. En cambio, en eucariotas vamos a tener todo un proceso que implica una fragmentación pero distinta. Vamos a verlo nosotros. Bueno, vamos a tener aquí un transcrito primario en eucariotas que vamos a ver, lo primero, no viene aquí con una profundidad que sería interesante tener, pero que sí vais' a tener en el resumen que os voy a pasar, de cómo este transcrito primario acaba teniendo una caperuza en el punto 5' y una cola de poliadenina en el punto 3', ¿vale? Eso lo veremos en los resúmenes, pero vosotros haceros a la idea de que este extremo y este extremo van a servir para una protección del ARN. Vosotros pensad que en una célula todo el rato va a haber digestión de biomoléculas, es decir, va a haber moléculas que van a ser digeridas y eliminadas. Va a ser, por lo tanto, muy interesante marcar ciertas moléculas de manera que no sean digeridas fácilmente, es decir, que esta sea como vosotros pensáis en un archivo en el ordenador, pues un archivo que no queremos que acabe en la papelera de reciclaje, lo vamos a marcar de una manera especial para que precisamente en un error de procesamiento no acabe donde no queremos que acabe. Bueno, pues la caperuza, la CAP 5' y la cola de polía van a servir precisamente para esa protección. Pero lo que más nos importa ahora mismo es que nos fijamos que además en este transcrito primario tenemos unas zonas aquí delimitadas con colores que son los exones y los intrones. Bueno, esto significa que este ARN tiene distintas partes, distintos trozos, y hay unos trozos que nos interesan y otros que no nos interesan. Los intrones van a tener que ser eliminados, de manera que cuando lo eliminemos, quitemos la parte naranjita esta, se nos quede todo con los exones, todo una parte roja. ¿Eso qué significa? Nosotros vamos a tener que quitar esas partes, esos intrones, porque no son codificantes. Y si os fijáis, no sería como una manera de activar el ARN, es decir, yo si lo tengo con la caperuza 5' y la cola polia lo tengo protegido, pero si lo tengo con los intrones lo tengo inactivado, no lo tengo activo. Pero en cuanto yo le quite los intrones, ya tengo un ARN activado para ser utilizado en lo que yo necesite. Bueno, pues esa es la idea, ese es el punto de control que tenemos en la maduración del ARN. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre esto, la eliminación de estos segmentos no codificantes, que ahora veremos para qué pueden servir, aparte de esta inactivación temporal, ¿no? Que luego se va a transformar en activación? Pues, ¿cómo ocurre estos cortes? Pues gracias a una proteína, una enzima, que la tenéis aquí, la ribonucleoproteína pequeña nuclear, ¿vale? La tenéis aquí con las siglas. Esto es como siempre, vamos a intentar aprendernos el nombre completo. Si al final no pudiésemos, bueno, siempre podemos coger estas siglas y que nos ayude, digamos, una regla mnemotécnica que nosotros nos fabriquemos. A mí me solía funcionar
mucho pues crear una frase cuanto más absurda mejor, que empiece cada palabra con estas siglas, y entonces a partir de esa frase muy absurda me acuerdo de las siglas y gracias a esas siglas consigo recordar las partes que más me cuesten del nombre de la enzima. A lo mejor esta, bueno, es cuestión también de a veces de escribirla en un papel 5 o 6 veces y ya la tenemos también en la memoria, ¿vale? También el razonamiento de cada parte de lo que significa esta proteína, ¿vale? Ribonucleoproteína, ¿qué va a significar? Pues va a significar que es una proteína que tiene además un segmento nucleico. Ya nos acordamos, ¿verdad?, de esas proteínas que tenían una parte proteica y una parte no proteica, pues este sería un ejemplo. Y pequeña nuclear va a tener mucho que ver si nos acordamos con un tipo de ARN que decíamos por ahí que había un cuarto tipo de ARN que en principio, bueno, no decíamos para qué podía servir, había ciertas dudas o estaba un poco abierto, pues esta es una de las funciones, va a tener relación con esto. Pero bueno, no entraríamos en esas profundidades que, por supuesto, no tienen que ver con el temario, sino simplemente nos quedaríamos con que esta enzima es la que va a intervenir junto con otras en el proceso del corte de los intrones, de la eliminación de los intrones, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí cirificado, digamos, un ARN primario, un transcrito primario, donde tenemos un intrón que queremos eliminar y queremos juntar al fin y al cabo estos dos exones, ¿vale? Pues con la ribonucleoproteína que tenemos aquí y otras más van a formar lo que llaman el espliceosoma, ¿vale? Que vamos a tener este complejo en el cual, pues bueno, vamos a tener como hay una torsión del ARN, ¿vale? Se va a doblar de manera que el intrón queda aquí doblado gracias al complejo enzimático que tenemos ahí, ¿vale? Entonces cortamos, va a haber un momento en el que se corte la parte que es el intrón, se elimine el intrón, se desasocie, se vaya todo el complejo enzimático para desorganizar el espliceosoma, una palabra bastante complicada, ¿verdad? Y entonces formamos ya por fin un ARN en el que los dos exones están ya juntos. Este ARN ya estaría activo. Este proceso se llama splicing, que es como un corte, ¿vale? Es un corte en el que eliminamos los intrones. Ya sabéis que en estos procesos, en inglés, pues muchas veces está presente porque son investigadores anglosajones los que lo han descubierto o porque a veces es más útil para la comunidad científica dar un concepto directamente en inglés. Así que tendríamos, bueno, aquí lo dicen, ¿no? Es como un poco antes en las películas se hacía con celuloide, ahora se haría con un programa de edición de vídeo, pero al fin y al cabo los vídeos son así, ¿verdad? Nosotros tenemos tomas que queremos cortar y si aquí cortamos y cortamos, tenemos una toma en la que hemos eliminado una escena, por ejemplo, y hemos juntado las dos tomas, ¿de acuerdo? Las dos escenas. Muy bien, pues este sería el procesamiento, la maduración del ARN. Así que en el siguiente vídeo vamos a ver el siguiente proceso dentro de todo eso, de ese concepto tan raro, ¿verdad? Que es la expresión del ADN con ese nombre tan extraño, el dogma central de la biología molecular. Pues vamos a ver el tercer paso que sería la producción. Así que bueno, en el siguiente vídeo seguimos con este contenido. Hasta ahora.